espacio para discutir bien informada. El Mostrador en La Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha. Estamos ya de vuelta y con El Mostrador en La Clave, pero tenemos libros para regalar también. Ya saben, hashtag combinación clave, @ me gusta leer CL. Son 2 libros de mujeres. Paula Escobar Echavarría, Conversaciones con María Teresa Ruiz, pionera de la astronomía chilena. La periodista Paula Escobar. Y de Carmen Hertz, La historia fue otra, que son memorias políticas tanto de Carmen como de su familia y de un periodo, particularmente en los comienzos de la dictadura. Carmen Hertz, La historia fue otra, las memorias. Y Paula Escobar, Conversaciones con María Teresa Ruiz, pionera de la astronomía chilena. Hashtag combinación clave, @ me gusta leer CL. Estamos con El Mostrador en La Clave, Marcela Jiménez y Hernán Leighton. ¿Cómo está, Fernando? Hola. Hoy primera vez que nos toca juntos acá, Hernán, oye. ¡Ay! Sí, y no les cuento si es que no están viendo cómo llegó Marcela, ¿no? Marcela desplegó, les voy a contar, esto se llama print, en inglés, lo usan mucho, animal print, pero llegó con abrigo de leopardo. Es que hay que ponerle un poquito de glamour. Hay que ponerle un poquito de glamour a la vida a veces. Es necesario. El gris invierno. Salvaje. Sí. Yo me asusté y dije, tiene que haber bajado, qué sé yo, de un Porsche de Ditec que vamos a hablar después. Sí, pues de Ditec vamos a hablar en la segunda parte. La segunda parte, ya. Pero la primera parte, un Porsche de Ditec. ya que ustedes son personas que cubren directamente Moneda y Parlamento, bueno, el 1 de junio se produce este ritual que antes era el 21 de mayo, donde el presidente de la República da cuenta de lo actuado y lo hecho. Y lo importante es que siempre el segundo año de gobierno, en un gobierno de 4 años sin reelección, es extraordinariamente importante ese segundo año porque no hay elecciones que amaguen el protagonismo presidencial, porque no están las coaliciones pidiéndote cupos, ni hay ninguna de esas grandes problemas. En términos estrictos no debiera haber, digamos, porque tú no tienes elecciones hasta el próximo año. Pero bueno, aquí todo se adelanta y por lo tanto ya tenemos personas que han dicho que están en disposición de ser candidatos presidencial y por lo tanto, ¿cómo va a ser el tenor, ven ustedes, Marcela y Hernán, de este particular 1 de junio con la cuenta pública del presidente Piñera? Marcela. Bueno, lo primero es que se nota que el presidente está en un minuto sumamente incómodo. Voy a ser elegante y voy a ser sobria en el calificativo y voy a ocupar la palabra incómodo. Está incómodo y se le nota que quiere hacer un acápite precisamente porque ayer pasó algo que refleja su incomodidad y su nerviosismo. La virulenta reacción que tuvo el presidente ante el anuncio de Andrés Alamán de su intención. O sea, la noticia habría sido que Andrés Alamán no quisiera ser candidato. Partamos de esa base. Sin embargo, la virulencia de la frase casi humillante que le propinó Piñera en una entrevista fue muy fuerte. Estuvo al mismo nivel que la frase humillante que le dio Piñera en su primer gobierno a Joaquín Lavín, claro, cuando lo nombró ministro de Desarrollo Social. Y en el acto dice, esto es lo más cerca que va a llegar de la moneda. O sea, es al mismo calibre de humillante la frase. ¿A qué voy yo? Resulta que algunas fuentes, la frase no pasó inadvertida. ¿Cómo ha generado? Hay algunos que se pasan toda la vida queriendo ser candidatos a la presidencia. Ha generado molestia. A mí me han mandado, por ejemplo, Piñera no dio ninguna frase de esas ahora desde que Lavín, que desde el año pasado que está de candidato. No ha dicho nada tampoco sobre Osandón. No ha dicho nada sobre Moreno. El año, cuando a Goldberg lo declaraban candidato presidencial, a los 8 o 9 meses del primer año de gobierno, y él encontraba que era fantástico. Entonces, esta virulencia sobre Alamán, yo creo que responde solo a una cosa, y responde a que Alamán tiene la solvencia política para marcar la agenda y el riesgo de que le adelante el pato cojo al presidente. Y ese es porque lo que hemos visto es un gobierno que gobierna por encuestas, que es
de cortoplacista, que solo se dedica a apagar incendios y a gobernar con efectos con pirotecnia comunicacional. Alamán, uno puede estar a favor, en contra, te puede gustar, no te puede gustar, pero el tipo tiene solvencia política, tiene contenido. Y ese contenido puede eclipsar pesado al presidente en un periodo de su gobierno. Y aquí enlazo con la cuenta pública para darle el pase gol a Hernán, que tiene que ver con que está llegando a esta cuenta pública sin nada que decir. Bueno, mañana vamos a conversar con Andrea Alamán a las 8 de la mañana, en todo caso, así que vamos Bueno, a... le pregunta si... Le pregunta de acuerdo a mi tesis, de acuerdo a lo que he reporteado, si él cree que el presidente tiene miedo o genera, y esta virulencia responde a que lo puede eclipsar y adelantar el pato cojo. Otra de las cosas que ha molestado también en Palacio es que, si bien ellos están al tanto del despliegue subterráneo de algunos, porque no todos se publica, algunos lo filtran de una y de otra manera, es que después de que Alamán se declara como candidato presidencial, se devela también que los otros 2 candidatos de RN ya llevan recorriendo Chile por lo menos 3 o 4 meses. Que tienen un plan, que tienen un equipo. Es decir, se devela ante la gente de que la carrera presidencial está desatada, que esto no es un inicio, un tanteo, no. Acá hace 3 o 4 meses, o 5 en el caso de algunos, la carrera presidencial se está jugando. Y eso en La Moneda molesta mucho porque tú hablabas de Lavín, tú hablabas de Osandón, pero después el presidente fue después de que Osandón por lo menos se declarase en carrera o como posible candidato abierto a esto, y que se hablase de Lavín según las encuestas. Después del gobierno Frente a Chile Vamos es cuando el presidente pide que no se desaten las carreras, que hay que calmarse, que esto está empezando, que vamos recién a empezar el segundo año. Pero eso es normal, Hernán, esa petición, pero de ahí a humillar o a insultar a alguien de tu propia coalición, a alguien de tu propio partido, alguien que fue tu aliado. O sea, estamos hablando que ellos dos juntos hicieron el ala liberal de Renovación Nacional. Pero hace mucho tiempo que ese Sí, amor original... Que tuvo una pequeña tregua en el primer gobierno de Piñera cuando puso a Alamán de ministro. Sí. Eso es cierto. Pero y hubo no una tregua no lo puso y se donde Alamán supuestamente quería. no lo puso donde quería. Él quería relaciones exteriores y terminó defensa. Y tuvieron una tregua y en toda la entrevista, no, si ya superamos todo y somos amigos de nuevo y todo el asunto. Pero es cierto lo que dices tú, a La Moneda le molesta, pero una cosa es que les molesta y les incomoda, y otra cosa es la virulencia de cómo tratas a los que... Yo no vi esa virulencia con Chaguán, yo no he visto esa virulencia con nadie más, salvo el ejemplo de Lavín del primer gobierno. Entonces, ese punto, yo creo que eso demuestra la incomodidad y el nerviosismo del presidente. Y que lo pilló de sorpresa un poco, independiente que tú dices que la noticia es si Alamán no se presentaba como candidato, pero yo creo que no la vio venir. ¿No la vio venir? ¿Y en La Moneda qué decían? No, ahí te mentiría. Bueno, pero me estaba contando Ricardo Basáez, el editor del programa, que había salido ahora, creo que en T13 o algo así, y que había de alguna manera dado 2 pasitos para atrás, señalando que en realidad él estaba pensando más bien en la próxima. Bueno, no era necesariamente esta candidatura presidencial, sino... Pero el hecho es que muchos interpretaron que se estaba haciendo, y lo importante es que el presidente lo interpretó así. Porque si no se entiende la frase que dice, y repito esa frase, hay algunos que se pasan toda la vida queriendo ser candidatos presidenciales, y eso que parece que fuera nimio, que fuera en el lenguaje político de personas que son aliadas de una misma coalición, es muy potente. O sea, le dijo, me está jugando chueco. Claro, le dijo que esto es una obsesión tuya, ¿eh? Andas obsesionado con el asunto y me vas ahora a joder a mí justo en el año donde no hay elecciones y donde el gobierno puede desplegar teóricamente toda la fuerza, y no, sale en la sombra de Andrés Alamán, a la que eventualmente, yo creo que mira también eso el presidente, si es que Alamán va a salir, aquellos otros que están interesados van a apretar acelerador también. Que ya estaban desplegados, pero van a tener que apretar acelerador. Claro. Entonces, bueno, eso por el lado del gobierno. ¿Se sabe algo de lo que puede anunciarse en esta cuenta pública? Todavía hay días para mi apuesta con Mirko, que eventualmente, pienso yo, puede hacer cambio de gabinete todavía. Hoy día en la tarde y mañana. Hoy día en la tarde y mañana. Oh, San Viernes, no, la maldición de los viernes, no me hagas eso, por favor. Bueno,
yo vuelvo a plantear el tema de que no hay mucho que mostrar y que lo poco que había, porque ¿qué vas a mostrar? Tus temas emblemáticos recién tienen aprobada la idea de legislar. O sea, a un largo el fuerte que se está cumpliendo sí, con pero el compromiso. a un largo costo, o sea, no, y todas tienen, ninguna va a salir o va a ser aprobada durante este año, que como dice Fernando, es la parte, estamos todavía en la laguna. Pero la teoría del gobierno es que ellos cumplen con llegar a trámite. Sí, claro, por supuesto, pero no, o sea, estamos hablando de que si te vas a hacer vas a hacer una cuenta pública donde vas a seguir echándole o escudándote y responsabilizando al gobierno anterior cuando ya ha pasado más de un año que tienes las riendas del gobierno. Si en las últimas semanas que hemos visto, vimos el tren a Melipilla y vimos clase media protegida, que son dos anuncios que son muy propios de cuenta pública. Entonces, yo lo que veo es que el presidente, para salir de todo el problema que tuvo con China, con la mala gira, todo el conflicto ético, porque el tema con China, los hijos, es un tema ético, no es un tema legal, es un tema ético, y ese tema ético no se ha solucionado, no se ha respondido y no se ha subsanado. Entonces, para salir de todo eso, empezaron a adelantar anuncios. Nosotros sabemos que, y tú también sabes, Hernán, así lo hemos puesto en varias notas, que el tema del tren era un tema que se guardaba celosamente para la cuenta pública. Y era anuncio de cuenta pública y estaba guardado celosamente para hacer un muy buen anuncio ese día. Y se adelantó precisamente para poder eclipsar y tirar para el foco para otro lado y salirse un poco del tema de China. Y tener a los matinales, de hecho lo hablamos un par de semanas aquí, tener a los matinales hablando del tren y no tener a los matinales hablando de los hijos que van a hacer negocio en la gira oficial. Entonces, eso es la parte que veo yo. Tú has reportado más el tema. Poniéndolo como en contexto, pocas veces uno espera mucho una cuenta pública. No necesariamente de este gobierno en particular. Pero en este momento yo pondría el ojo... por cómo se han estado dando las tensiones con el propio Chile Vamos, de a quién va a escuchar más para eventuales anuncios. Uno que por lo menos la UDI puso en la palestra y que se lo planteó al gobierno y que para ello es casi una necesidad, es la disminución de parlamentarios, algo que no tiene agua por lo menos en la oposición, que es obviamente una contrarreforma a lo llevado a cabo por el gobierno de la presidenta Bachelet, y hasta donde yo entiendo no tiene un fondo. O sea, primero no tiene el apoyo de RN y no tiene un fondo respecto a la composición binominal, sino que es solo un retroceso a 120 diputados de nuevo. Es pelear una contrarreforma comunicacional de alguna manera basado en el gasto que el Estado tiene en el aumento de parlamentarios, que por lo menos muchos lo entienden, la democracia cuesta plata. El cambio al sistema binominal, muchos lo defienden bajo ese aspecto. Yo tengo la impresión, Hernán, que hay partidos como Renovación Nacional que... hicieron un extraordinario uso de las posibilidades electorales en las últimas elecciones y aumentaron su capacidad de diputados y de senadores, y sobre todo diputados, sí, transformándose en el primer partido que no les debe caer para nada bien que se reduzca la cantidad cuando tú tienes la mayor cantidad. O sea, después de 15 años, Renovación Nacional logró tener más que la UDI. Diputados aparte, que la UDI. Aparte esta solicitud no trae un redistritaje, no trae nada de fondo. Es un retroceso de los 150 a los 120 de nuevo. Sí, pero eso es como para la galería. O sea, claro, son propuestas para la galería. Pero es una petición expresa al presidente. Entonces, para la UDI va a pasar en evaluación. Hay ciertas medidas como esa que se pueden perder y tú no salir mal. Porque... agarra sintonía con la gente de que en general el Parlamento es una banda de personas que están ahí para exprimir el Estado. Y por lo tanto tú puedes perder la moción de bajar los candidatos, tirarla, perderla, pero y aún así no perder ni un solo punto en esa materia, porque tú hiciste más o menos lo que la gente percibe. Qué peligroso es ese discurso. Sí, pues. Es muy peligroso porque esta cosa de instalar, o sea, la democracia sale plata. La democracia hay que pagarla y la democracia sale cara porque es la única forma de tener instituciones fuertes, de tener autoridades. Entonces, a estar cuestionando eso, yo no estoy diciendo que efectivamente el Congreso se ha ganado la mala fama que tiene, si eso yo no estoy diciendo lo contrario.
pero no se puede, pero esa cosa de generalizar, que todo está mal, que todo... No se lo espera desde afuera, por lo menos, no desde adentro. Claro, pero no desde adentro. Entonces, pero yo creo que te quería preguntar algo, porque yo siento que el presidente tiene un dilema con lo que dices tú de a quién le hace más caso, si a la UDI o a RN, porque se puede generar el mismo problema que ha tenido eternamente Piñera en el primer gobierno y ahora en su segundo gobierno. Y en el fondo que RN es el partido como la esposa maltratada y la UDI es la que manda y gobierna, y Piñera al final termina funcionando en son de la UDI, porque RN hubo una comida esta semana, una reunión donde les plantearon su molestia, su incomodidad, muchas críticas al presidente. Hace meses que se está incubando esta molestia. ¿Una reunión con el presidente presente? Sí, pues el lunes. ¿Te acuerdas que lo habíamos hablado la semana pasada? Invitó a toda la bancada de RN para distender un poco el ambiente, porque esta bancada había amenazado con como lo denominaron por adentro, un banderazo afuera de la Moneda, por cómo se estaba dando el trato a la UDI versus RN. ¿Iban a levantar discos pares originalmente? No, pero iban a llegar hasta la Moneda, la bancada completa de diputados. Entonces, por eso se invitó a todos para distender el ambiente, para escucharlos, porque claro, uno después escucha con micrófono en mano a los diputados agradeciendo que se tomó apuntes, que es parte también un poco pero da del lo mismo show, que hagan con esos apuntes, pero por lo menos les tomaron el apunte. Exacto. Sí, pero por eso está incubando, por eso partí el tema con lo de Alamán, porque el trato genera, solo hace echarle 2 leños más a ese fueguito con RN que se viene incubando desde el año pasado. RN funciona con esta lógica de que es el partido del ahora presidente. Ahora somos nosotros claro, los más grandes, a diferencia. Y ahora somos nosotros los más grandes, ya no nos pueden, pero los han ninguneado exactamente igual. El principal objetivo de RN siempre ha sido Cristian Larroulet y el poder desmedido que tiene Larroulet. Que todo lo que pasa por Larroulet, que es la mayoría, los nombramientos y una serie de decisiones, son gente pro Larroulet. Son PUC y Libertad y Desarrollo. Basta ver la comisión de expertos para ver el tema del INE. O sea, y eso Renovación Nacional lo ha resentido, lo ha criticado, lo ha presionado, lo ha planteado. Entonces, si en la cuenta pública el presidente se inclina una vez más a favor de la UDI, en desmedro de... ¿Qué significaría inclinarse a favor de la UDI en una cuenta pública? Hay que revisar bien los cuernos, un trabajo que vamos a hacer antes del sábado claramente para saber dónde está realmente la tensión. Porque básicamente la cuenta pública es literalmente eso, es una seguidilla de acciones que se hicieron. Exacto, y una serie de promesas que se van a hacer. Y por lo tanto, eso no sé de qué manera podría beneficiar a un partido versus otro, digamos. Por eso hay que vamos a hacer la revisión exhaustiva de las solicitudes que cada partido le hizo al presidente para la cuenta pública específicamente. Es que eso es lo que pasa, que se sabe que los partidos han propuesto y han pedido cosas. Y lo han hecho públicamente, o sea, públicamente han dicho, nosotros vamos a llevar esta propuesta al presidente para la cuenta pública, no para después de la cuenta pública. Exacto. Entonces, eso se va a ver y se va a poder evaluar efectivamente después del discurso del día sábado, que... Dicho sea de paso, entre paréntesis, yo no sé cuánta gente va a ver eso, o sea, un sábado a las 9 de la noche. En semana distrital de senadores, se le pidió a Chile Vamos que hagan el esfuerzo porque tienen miedo en la Moneda de que haya mucho asiento vacío. Y la oposición tiene varias excusas para no ir uno que otro si no quiere. Pero perdón, no es una obligación de los parlamentarios estar sentados, o sea, es parte de su responsabilidad estar sentados en la... Supongo que sí, pues si la cuenta pública es un acto oficial, oficial, republicano, la cuenta pública es cuando el Poder Ejecutivo, el presidente, rinde cuenta antes, es parte de la pega. Es como que yo dijera hoy día, ay no, chuta, es muy temprano, hace frío, así que no vengo. Bueno, veamos. Ella viene siempre. Yo vengo siempre, salvo cuando pierdo la voz. Sí. No, yo tengo la impresión de que es una... Pero bueno, ¿tienen miedo en la Moneda de los asientos vacíos? Una pregunta, ¿de quién fue la idea o a pito de qué fue esto de hacerlo en horario prime y no hacerlo en la mañana? Es que yo creo, a ver, si me preguntas a mí... Sí, te estoy preguntando. Si me preguntas a mí, el horario más alto de un día sábado en términos de pic de rating es el prime. Es el horario que se va a escoger. Es bajo con respecto a los otros, es más bajo con respecto a los otros horarios,
porque los otros horarios tú estás en ánimo de trabajo y por lo tanto vas, ves las noticias, ves la serie o ves la teleserie que tú ves y después sigues probablemente quedándote un ratito más en la noche, ves Última Mirada y te vas a dormir. Muy bien. Pero en un día sábado que no tiene una programación con grandes bombazos probablemente la hora de las noticias y la primera hora del prime es la más alta en ese sábado. Bueno, va a haber que comparar si es que... O sea, mucho más baja el sábado en la mañana, el domingo en la mañana. Hay que considerar que solo en esta pasada el sábado. Calzó que este año fue ese sábado. Sí, no, claro, otra vez. Va a ser día de semana de aquí en adelante. Claro, claro. Y ahí es el horario probablemente porque más en la semana calza según el propósito. Sí, claro, obvio. Pero un sábado es el gran cuestionamiento. Sí, bueno, hay que ver. Yo, en todo caso, vuelvo a insistir en el punto. Creo que el presidente no tiene mucho que mostrar. Yo creo que van a echar mucha mano a todas las seguras, mochila segura, aula segura, toda la seguridad, porque además son proyectos, admisión justa, son proyectos que se les han entrampado mucho y cada vez que se les entrampan nada más aparecen misteriosamente los overoles, siempre de nuevo desaparecen los overoles blancos, se entrampan los proyectos, empiezan las críticas y otra vez empiezan los overoles, los noticieros. Entonces yo creo que es el punto donde puede ejercer mayor despliegue el presidente en esta materia. Y yo creo que van a recurrir bastante a Venezuela y no hay mucho más. Pues ya en la Venezuela le va a costar meter Venezuela en la cuenta pública chilena, le va a costar meter. Apostemos Negroni. No, sí, es verdad que puede haber alguna referencia al respecto, pero no es particularmente... Pero Fernando, el gobierno ha basado toda su política exterior en Venezuela. Ese es el tema. Pero la política exterior, a mi modo de ver, tiene que ver, en las cuentas públicas, tiene que ver con cosas que tú puedas generar como exitosas. Las dos cosas que han pasado en términos de Venezuela, lo de Cúcuta primero y después las situaciones que incluso ha solicitado el propio Guaidó de una presencia más fuerte, incluso armada norteamericana, fueron un desastre para la Cancillería chilena. Por lo tanto, me parece que es mucho más interesante ver cómo tú vas a abordar el tema del Silala, que se viene ahora también en esto, porque ¿para qué le vas a tirar un pastelón a Roberto Ampuero? Ya dio la entrevista hace 2 semanas. Entonces... en todo caso, nos dicen parlamentarios que consultamos que en el caso de los diputados no hay ninguna obligación de asistir. Por eso estuvo la solicitud en el comité político el día lunes, donde los propios personeros de Chile dijeron vamos a llamar al esfuerzo, porque en la moneda tienen miedo de que se vean muchos asientos vacíos. O sea, si no van los propios, es vergonzoso. No, por cierto, los diputados no están en semana distrital. Los senadores sí. Los diputados no. Pero yo vería como una cosa, a mí me parecería casi una falta de respeto. O sea, esa sería la primera lectura si los diputados de Chile no están presentes. Es una falta de respeto a la institución de la presidencia de la República. Y es una señal de desafección de los propios con su mandatario, con su líder de coalición. Me costaría creer que por lo menos de Chile no estuvieran presentes todos. A mí también, yo creo que de verdad... No van a estar, eso, yo parto de la base que está toda la coalición de gobierno tiene que estar ahí. Pero la moneda les hizo la solicitud, por algo les están pidiendo el esfuerzo que vaya, porque deben saber o deben haber sondeado y por algo Hernán dice que están nerviosos. Entonces, si están nerviosos porque temen, porque ya que falte la oposición, incluso les regala el chute, el córner para decir, esta es la oposición obstructiva y no sé qué. Por último, ya no sé cuánto vende eso, pero sí. Bueno, pero les regala la bajada. Efectivamente, yo creo que ese es un punto interesante que tú señalas, Marcela. Si es que tú estás en una situación de controversia política, lo que tú no quieres hacer es regalarle un argumento fácil al gobierno para que se victimice. Y lógicamente, si es que no va nadie de la oposición, claro, el ego de las personas que no van probablemente
va a estar muy alto, pero desde el punto de vista de su labor política, a mí me parece que es una victoria neta para el gobierno que se victimice por no estar presente la oposición en un acto de cuenta pública, ¿no? Convengamos que la oposición no ha sido ni muy brillante ni muy certera por eso este año. no, a mí no me extrañaría. Es altamente... Están dando su propia institucionalidad. Exacto. A mí no me extrañaría, pero además lo encuentro una falta de respeto en general a la institucionalidad chilena, que si es que la quieren cambiar, cámbienla con leyes. No con gestos que son, a mi modo de ver. Sí, pero totalmente... está tan perdido y la oposición está tan en una posición individualista de cada uno. Y hablar de la oposición en conjunto suena un poco contradictorio. Así es. Entonces, bueno. ¿Hacemos una pausa? Sí, solo voy a decir una cosa muy breve. Diga. Que el otro punto que va a ser importante en la cuenta es cómo el presidente va a tratar de calmar los ánimos empresariales. Volvemos. ¿Viajas más de una vez al año y quieres estar protegido? Viaja tranquilo, viaja seguro con el 2x1 de Assist Card. Aprovecha de salir cuantas veces quieras de Chile durante todo un año con el respaldo del 2x1 de Assist Card. Llámanos al 227-56-1059. Compra y condiciones en www.assistcard.com, aeropuerto o en tu agencia de viajes. Viaja siempre protegido por Assist Card. Porque con tecnología, tus ideas son posibles. Cámbiate al único plan realmente libre para tu negocio. Con gigas y minutos libres. Sí, libres, para siempre y sin restricciones. Por solo 21.990 pesos mensuales. Al contratar desde 2 líneas. Cámbiate hoy mismo en entel.cl/planes empresa. Entel Empresas. Tus posibilidades son infinitas. Para hacer un buen negocio, necesitas ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Nogales y compruebe que superamos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 2233 56 958. Hotel Nogales, Los Nogales 741, Providencia. Cuida tu salud y la de tu familia, entregándoles Agua Siberia, purificada a través de un cuidadoso proceso que elimina todas las impurezas del agua corriente, tales como sodio, sarro, cloro y metales pesados. Repartos en las comunas de Providencia, Ñuñoa, La Reina, Macul y Peñalolén. Conoce más en nuestras redes sociales, @aguasiberia y en nuestro sitio web aguasiberia.cl. Si quieres escuchar La Clave en tu radio, sintoniza la 92.9 en Santiago. Si prefieres escucharla y verla en tu smartphone, compu, iPad, radiolaclave.cl. Estés donde estés. La Clave me escucha. Estamos de vuelta con el mostrador en la clave. Tenemos libros para regalar, ya les dije, son 2 libros sobre mujeres. De Carmen Hertz, La historia fue otra, sus memorias. Y de Paula Escobar, conversaciones con María Teresa Ruiz, pionera de la astronomía chilena. Ya saben, hashtag combinación clave en Twitter y @megustaleercl y ya están concursando por estos libros. Buenísimos. El de la Carmen Hertz es increíble. Vamos al tema que ustedes tienen como central en... Sí, hoy día de portada del diario seguimos con el tema DITEC. Para los que no lo entienden muy bien, el tema DITEC tiene que ver con el ex comandante en jefe del ejército, José Miguel Fuentealba, y los manejos irregulares y la maquinaria que hizo dicho ex general para abultar su patrimonio en base a recursos públicos, puntualmente a través de una de las aristas, a través de gastos reservados. En ese contexto salió una arista que tiene que ver con DITEC, que es una empresa que está vinculada a las marcas de lujo, marcas de autos de lujo. Y esta empresa está en la investigación porque
habían negocios con Fuente Alba precisamente en este contexto de defraudación y de uso de recursos públicos. ¿Por qué es importante esto? Porque uno de los socios de DITEC es el señor Cristóbal Lira. Usted se preguntará, ¿quién es Cristóbal Lira? Yo le voy a decir, ¿quién es Cristóbal Lira? Es un asesor estratégico del Ministerio del Interior, del ministro Chadwick, pertenece al círculo duro del ministro Chadwick, fue ex subsecretario de Prevención del Delito en el primer gobierno del presidente Piñera. Muchos de los hechos que han pasado con el tema de ITEC sucedieron mientras él era subsecretario, además. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se ha dicho innumerables veces y se ha informado reiterativamente sobre este tema. En La Moneda, que Hernán va a explicar un poco mejor la reacción que tiene La Moneda frente a este tema, pero ha sido de blindaje absoluto a Lira, al punto de casi de negar la información que hay. ¿Qué es lo que traemos nosotros hoy día? Que no es un invento de la prensa, no son mentiras. Las oficinas de ITEC fueron allanadas por orden del fiscal Morales, que es el que está llevando toda la causa de Fuente Alba, quien es hoy día formalizado de hecho. ¿José Morales? Sí. José Morales está llevando la causa y es el que está llevando la causa que está llevando toda la investigación del tema de Fuente Alba y que hoy día es la formalización, Entonces, es un tema que recurrentemente le ha aparecido a La Moneda y es un tema en el que se ha desplegado todo tipo de gestiones para tratar de blindar a este personaje que es un personaje del círculo de confianza. Incluso a Lira se le ha vendido hacia afuera como un posible subsecretario, como una posible carta para volver a ser, es más que un simple asesor, es una figura estratégica, es del círculo de confianza, entonces obviamente se despliega. Hubo una minuta que en algún minuto se desplegó cuando estaba más fuerte todo este tema de ITEC, de cómo defender y cómo hacer las bajadas comunicacionales para no dar paso a que esto siga y agarre vuelo. ¿No es cierto, Hernán? O sea, la reacción en La Moneda es súper simple. Desmentir todo en este caso. Desmentir la figura que se describe de Cristóbal Lira, desmentir que esta arista alcance a golpear al propio Palacio de la Presidencia. En verdad es intentar bajar el perfil totalmente a la participación e influencias y el tipo de persona que es Cristóbal Lira para La Moneda y para el Ministerio del Interior. Ahora, en términos teóricos, o si tú quieres, sí, teórico, ¿por qué razón podría de esto, si tú quieres, afectar directamente al Palacio de la Moneda, entendiendo de que estamos hablando de una empresa privada donde Lira era socio? Sigue siendo socio, y que es esa empresa privada la que tiene un negocio con un funcionario público que es el comandante en jefe del ejército en su momento, pero que tenía todas las intenciones de no visibilizar demasiado lo que se estaba haciendo. ¿En qué podría eventualmente esto afectar a La Moneda? O sea, en primer término que hay partes de su actuar que se dan como funcionario de Palacio en el primer gobierno. Ese es el punto. Ese es el uno. Ese es el punto uno. Ya, no, eso lo entiendo. Mi pregunta es, ahí tú tienes una ligazón por contacto, digamos. Tú eres funcionario público cuando pasan determinadas cosas. El punto es si es que lo que hiciste implicó o no implicó algún tipo de facultad como funcionario público para que aquello ocurriera, o básicamente lo que tú hiciste lo hiciste como socio de la empresa privada que iba a tener beneficio producto de la venta. Es que para llegar a eso se requiere de contactos, para llegar a ese nivel, y ese tipo de contactos se logra la mayoría de las veces con... Es que en el caso de los autos que estamos hablando... Land Rover, Volvo... Claro, es mucho más sencillo, hay solamente un distribuidor. Bueno, sí. Que es DITEC. Y por lo tanto, si tú quieres un Jaguar, tú quieres un Land Rover, tú quieres un Porsche, tienes que ir ahí, porque es el representante legal. Como tú llegas a acuerdos respecto de la compra, me imagino que, y por lo que he visto incluso en los artículos del propio mostrador, se encargó o se trató el propio
la comandancia en jefe del ejército, entonces de disimular lo más posible la compra de estos autos como una cosa particular. Sí, efectivamente, pero es que el tema puntualmente, para poder responder tu pregunta, el tema con Lira pasa porque él no solo tenía esta doble militancia, funcionario público y este tema privado, que ese ya es un tema per se. Segundo, que mientras él tenía esta doble militancia, se generaron hechos que son irregulares, que son delitos. Entonces, por último, si él no tuvo mayor participación, pero en algún minuto supo de todo esto que pasaba, es un funcionario público, tenía el deber de denunciarlo y se quedó callado. Ese punto puede ser más interesante. Ya con ese punto es suficiente, ¿me entiendes? Entonces, efectivamente... Sobre todo si estamos incurriendo en algo que eventualmente tenga características de delito y cuando eso ocurría, el socio de ITEC era el subsecretario de la Prevención del Delito. Exacto. Entonces, ese es el punto. Yo lo único que sé, así a ciencia cierta, es que nos allanan oficinas gratuitamente. En el marco de una investigación. En el marco de una... Sí, se revisan mochilas nomás, pero no se allanan oficinas gratuitamente. Vamos a ver. No, a lo que voy es que hay una investigación, se tomó la decisión de allanar las oficinas de ITEC en base a lo que ha sido la investigación del Ministerio Público, de las declaraciones que se han tomado y de la información que ha surgido a través de esas declaraciones. Punto 1. Segundo, la moneda, una cosa es lo que dice para afuera y otra cosa es lo que realmente pasa puertas adentro. Entonces, ¿qué sucede? Sí, para afuera es, no, ustedes son malos, ustedes están inventando, esto no es así, tienen una campaña en contra. Fake news. No collusion. Pero, puerta adentro, el tema sí se habla. Esta semana de nuevo se habló el tema en los equipos chicos, los círculos de confianza, en el segundo piso, en el Ministerio del Interior, se habla ese tema. El tema de Cristóbal Lira es un tema para ver cómo lo blindan y cómo evitan que les pueda salpicar. Entonces, ¿cuál es siempre el conflicto además que tiene este gobierno en particular? Y aquí lo uno con otros temas que están en la agenda, que tiene que ver, no solo hay que ser la señora del César, sino que hay que parecerlo. Y este gobierno siempre está en la proverbios machistas ya lo vamos a dejar aquí, ¿eh? No es machista, no es machista. Vamos a tener de nuevo las discusiones de machismo y feminismo del año pasado. Interesante, a mí me gusta. Este gobierno siempre está al filo de lo que debe y está muy lejos de lo que tiene que mostrar, de lo que tiene que parecer. O sea, siempre está al filo de lo legal y siempre está en debe con la ética. Entonces, el tema de Cristóbal Lira, han habido oficios de la Cámara de Diputados pidiendo que el gobierno se pronuncie sobre Cristóbal Lira. Han habido oficios de la Cámara de Diputados pidiendo que saquen al señor Lira para que no haya, para que se pueda investigar bien y aclarar bien esta situación, porque es bastante más difícil. ¿Dónde está el tema de las presiones aquí? O sea, yo creo que es bastante complejo, y sabemos cómo funcionan las cosas, tener que investigar a alguien que pertenece al círculo de confianza de uno de los dos hombres más poderosos de la moneda y de este gobierno. Entonces, y esos oficios no han sido respondidos, se ha mirado para el techo, el señor Lira sigue ahí y se siguen haciendo gestiones para blindarlo. Y tú dices que el fiscal que está investigando esto es José Morales, ¿verdad? Sí. No way, José. ¿Qué pasa? Vamos a avanzar esto. Vamos a ver, pues. Pero no avanzar esto. Vamos a ver qué es lo que sucede. Porque eso se decía también con el tema de Fuente Alba y hoy día ya lo están formalizando. Sí. Entonces... Fuente Alba es el si tú quieres, el comprador, ¿no es cierto? El tipo que gasta la plata. Te juega un Negroni. Ya, pues. Ya, juguémonos un Negroni. Bueno, te juega un Negroni. No, yo en este tipo de cosas, los track record del Ministerio Público son bastante elocuentes, así que yo perdí un poco el recato en términos de las platas políticas con las oportunidades que se tuvo y lo que finalmente pasó. Y en el caso particular de si tú me dices que José Morales es el fiscal y tú me dices que
me encantaría que me sorprenda. Vale. Y estoy feliz de pagarte la apuesta, así que... Ya, pues, vale. Pero yo escojo otra cosa, porque yo no tomo Negroni. Yo te pago a ti el Negroni y tú me pagas, sí, no sé, una exquisita copa de vino. No hay problema. ¿Ya? No hay problema. Pero sí, yo creo que el fiscal Morales se ha demorado, pero ha ido avanzando. Y hay que ver cómo avanza esto, si este es un largo camino todavía. Entonces, prefiero darle el voto de confianza y de fe de que efectivamente va lento pero seguro, como dicen en el campo. Oye, bueno, nos queda todavía bastante tiempo que podemos darle una pasadita a la situación, creo yo, que de alguna manera se está discutiendo a partir del momento que salió el fallo de la Corte Suprema respecto de la zona esta de Quintero Puchuncaví. Ahí yo no he escuchado a nadie hasta ahora referirse de parte del gobierno públicamente sobre el caso. ¿Ah? No sé si es que habló ayer la ministra de Medio Ambiente, yo creo que no. Por lo menos no me pareció ver a Carolina Schmitt hablando. Y es un caso que eventualmente puede cambiar la forma en que se relacionaba el Poder Judicial respecto de estas materias, porque exige movimientos rápidos y perentorios. Con un año de plazo. Claro. Movimientos muy grandes para que... Claro, estamos hablando de una cosa gigantesca que se ha establecido en términos de 30 años, pero exige movimientos muy rápidos, situaciones que además afectan las posibilidades de defensa del Estado chileno en el exterior, si es que acaso hay demandas de ese tipo que se presenten ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El miedo que ha tenido el gobierno y la razón de las no firmas de ciertos acuerdos internacionales. Exactamente, porque el fallo dice explícitamente que el gobierno de Chile ha incumplido en su actuación con los tratados internacionales que ha firmado. O sea, si tú vas a demandar al gobierno de Chile el día de mañana, lo primero que agarras es el fallo de la Corte Suprema y lo pones como testigo a tu favor. Y por lo tanto es súper delicado eso que se planteó, y me imagino que el silencio del gobierno en esta materia... Tiene que ver con los alcances del fallo. Exactamente, tiene que ver con la importancia y el alcance del fallo para no salir diciendo una cosa de la cual tú te vas a arrepentir dentro de 2 días, digamos. No sé cómo va a ser eso, pero es una situación bien delicada. Es delicada y en razón de aquello también es el silencio. Diferentes abogados se han pronunciado al respecto en la línea de debate de si esto, como por lo menos se dice por debajo, alcanza o no a cruzar la línea de la separación de poderes, porque hay una exigencia explícita de cómo tiene que actuar el gobierno. Y lo que sí ha dicho el gobierno es que las políticas públicas son del presidente. Sí. Eso te iba a preguntar. Suena como, como una respuesta, como una reacción y una respuesta rara, así como que a buena y a primera nada. suena muy rara. Suena rara, pero básicamente lo que yo... como que se están lavando todas las manos y culpando a Piñera. Pareciera como que lo estuvieran culpando, pero no. Es decir, hay una línea entre cada poder, entre cada uno de los poderes del Estado, así como advirtiendo de que no... Que puede ser de que algunos crean de que acá se está cruzando esa línea. Sí, yo lo entendí de 2 maneras distintas, porque también cuando la primera vez lo leí también me sorprendió. Dice, ¿qué es esto? Que yo lo he leído 3 veces. Claro, que el gobierno diga de que, mira, sobre las políticas públicas al respecto de contaminación y todo eso, perdón, el presidente Piñera es el encargado, como diciendo, a mí no me diga nada, cárgueselas a él. Pero la otra variable tiene que ver con 2 cosas. Una es que efectivamente el presidente de la República diseña las políticas públicas y es el mandatado por la ciudadanía para llevar adelante las políticas públicas durante su gobierno. Y lo segundo es que yo lo entendí casi como, mira, el presidente en su momento va a referirse a ese punto porque él lo va a tomar como situación especial, ya que corresponde a su particular área de interés. Ahora hay que entender también de que este fallo de la Corte Suprema, y como lo defiende también una alta gama de abogados, por así decirlo, es un fallo basado, es un fallo que responde a recursos de protección. De protección, 12 recursos de protección. 15 y tomó 12, o 12 y tomó 9. 12 y 9, tomó 9. Claro. 9 sí, son 12 y tomó 9. Y son referidos a que esta es la Constitución y acá funcionamos, no
no es algo en particular, no es una obsesión de nadie, de ningún juez por el estilo. Lo que dicen los abogados es que acá, ojo, no empiecen a creer que se está cruzando una línea. Estamos solo hablando de proteger los derechos referidos a la Constitución. Nada más que eso. Sí. Esa es la primera. O sea, esa es la base. Sí, ahora, es efectivamente cierto, tal cual como se podría decir, el presidente de la República es el responsable de las políticas que tienen que ver con el área internacional. Sí, obvio. Pero te acaba de salir un fallo brutal por unanimidad, y además el voto de minoría en algún momento dado era peor, porque el ministro Arangui en su voto de minoría planificaba cerrar las empresas al tiro. No le daba este plazo gigantesco que se tiene de un año, no. Debía actuarse de inmediato, y ese fue el voto en minoría. Entonces, claro, el presidente es el encargado de las políticas públicas, y no me extrañaría que tuviera que haber agregado a última hora algo al respecto en la cuenta que va a dar el sábado. Bueno, y ojos, debería. Supongo. O sea, la COP25 está en la recta final. Este es un tema no menor. Es un fallo de la Corte Suprema que te dice que el gobierno no está haciendo las cosas como constitucionalmente debiese hacerlas. Ahora, no te dice exactamente eso, lo que te dice una cosa peor, te dice, todos los gobiernos no han hecho absolutamente nada al respecto. Por lo tanto, por eso es que es grave cuando te dice un fallo de la Corte Suprema que el Estado chileno ha incumplido tratados que ha firmado, porque eso nadie puede parapetarse o zafar diciendo, oye, no me toca a mí. Porque en realidad es un tema de 30 años que está siguiendo la Corte Suprema. Y decide ponerle un dique, ya. Aquí hay un antes y un después, aquí ponemos un punto cero, y a partir de ahora tienen un año para hacer cambios radicales al respecto. Hay posibilidad de prórroga, lo dijo la misma Corte Suprema, para que no se asusten tanto. Sí, no, siempre hay posibilidad de prórroga si tú ves que se está haciendo algo. Se está haciendo, exacto. Pero si tú ves que la posibilidad de prórroga es una petición de prórroga cuando no se ha hecho nada en un año, no te la van a dar. No, claramente. Entonces, pero es una cosa que va a remecer justamente por lo que tú dices, Hernán, porque nos hemos querido vestir y nos vamos a tratar de vestir como el país más ecológico del planeta por ser sede de la COP25. Que es lo que se va a tratar de hacer. Y va a ser una cosa tremendamente compleja cuando tú tengas acá a la COP25 y eventualmente se les ocurra mirar alguna de las zonas de los que estamos hablando. Están acá al lado. Con la COP25, aquí hay solo dos posibilidades. O el tema de la COP25 marca un punto de inflexión donde el peso de la agenda internacional en materia medioambiental lleva a Chile a un cambio de actitud frente a ciertos temas, o vamos a hacer un papelón de verdad, ahora, de proporciones, porque Pucho Uncaví, ¿cuál fue la polémica el año pasado? Que justo se anunció lo de la COP25 y Chile se retiró, no quiso firmar un tratado. Escazú. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Podemos hacer un papelón bastante grande con el tema de la COP25, de ser, el presidente debería hablar algo no solo superficialmente en materia medioambiental en la cuenta. ¿Por qué? Precisamente por eso. ¿Con qué vamos a llegar? ¿A qué vamos a llegar? ¿Y cómo? Salvo de ser anfitriones. Déjame decirte cuál es el zafe que tiene el gobierno. Que es un zafe realmente patético, porque lo han tenido todos los gobiernos. En general, no este país, sino que son receptores de la COP. Las COP han sido y han demostrado ser soberanos fracasos. O sea, partiendo por la de París, que era la más importante. Todos ellos siempre fueron... En el Acuerdo de París por lo menos se logró una cosa importante cuando se firma y los países toman la decisión de anunciar sobre lo que ellos están dispuestos a bajarse en un determinado número de años en términos de emisión. Pero las COPs han terminado pésimo. La última COP en Polonia no sacó nada en limpio. Por lo tanto, si es que se da el mínimo estándar, esta va a ser una COP que pase sin pena ni gloria, igual que todas las demás, te van a decir. Buen punto.
Se me había olvidado esa parte. Las COP no son particularmente los lugares donde se producen grandes cambios en materia. No, eso se ha producido en tratados ad hoc, en situaciones que tienen que ver con convocatorias distintas a la COP. Uno de los problemas que ha tenido la COP es que no ha logrado materializar grandes cambios después de los anuncios que se tienen. Pero sin embargo, el gobierno del presidente Piñera estaba tan contento de tener la COP porque lo que quería era mostrar, visibilizar a Chile como país sede. Y acaba de partir el año señalándote la Corte Suprema de que estás, pero para el water. Sí. Entonces es una situación que ahí va a tener que abordarse. No sé si es que no me extrañaría que se le agregara un parrafito al discurso del presidente pasado mañana. O sea, más de un parrafito, vuelvo a insistir en el punto. Debería, por lo menos, una declaración de buenas intenciones que sea más que un parrafito. Entonces, porque, además, ¿cuánto sale la COP? ¿Cuántos millones? No tengo idea. Es una brutalidad. Entonces, por lo menos, hay que llegar con, aunque sea con una declaración bonita, por lo menos de intenciones como país. No sé, si está, había felicidad cuando recibimos la COP. ¿Tú te acuerdas? Hoy vamos a ser el país. Era también la forma de responder a la no firma del Tratado de Escazú. De Escazú. Claro, nosotros somos ecológicos igual. Claro, aunque no firmamos, nos dan la no somos ecológicos, pero igual. Nos da la confianza de ser país sede. Pero las COP en general han tenido mal resultado y viene ahora esta situación de fallo de la Corte Suprema, que, ojo, de aquí a diciembre pueden salir un par de fallos más. Si hay harta judicialización en materia de temas medioambientales que están dando vuelta. Sí, bueno. Y todos los grupos que son asociados a el activismo en materia ecológica, me imagino que van a poner presión antes de la COP también. Sí, por supuesto. Bueno, pero fallos como este demuestran que algo que hemos dicho muchas veces, que no es menor y no da lo mismo que jueces llegan a la Suprema. Porque al final la Corte Suprema se transforma como en el último bastión o la última línea donde se zanjan conflictos en la sociedad que van más allá de los que deberían estar libres de, por ejemplo, criterios económicos. Porque aquí el gran problema que tenemos en materia ambiental es que el medio ambiente es súper importante en términos de declaraciones, en términos de conferencias de prensa, de frases para la galería, pero a la hora de priman los criterios, priman los negocios, priman los criterios comerciales, priman los intereses de las empresas. Entonces... la certeza jurídica que exigían los gobiernos versus los fallos de la Corte Suprema. Que acaba de ser repuesta el concepto ese por Juan Pablo Suet. Sí, exacto. Que acaba de plantear una vez más esto que a todos los gobiernos les jode, porque les da rabia que venga un empresario y les pida la certeza jurídica. Si eso era algo que a los gobiernos de centro izquierda les embolonaba la perdida. Sí. Yo me acuerdo de gallos que salían con una rabia pero que se lo digan a un gobierno de derecha y que además es un gobierno por el cual todos ellos votaron y les digan, oye, nuevamente el tema de la incerteza jurídica es lo que prima en la relación entre el inversionista y el Estado. Es como que el presidente también de repente le mete un par de líneas en el discurso así como diciendo, oiga, se están quejando de gordos. ¿Han visto ustedes todo lo que han ganado en el último tiempo con solamente sacar recursos naturales y dejar toda la cascarria ahí metida para el resto de las generaciones? No le va a decir eso, pero podría decirle. Bueno, yo creo en todo caso que los empresarios picados, pero además yo creo que los empresarios al final del primer bloque dije, hay un clima ahí de bastante tensión y desafección. Estoy muy moderada con las palabras hoy día. Desafección del empresariado, de este mismo empresariado que votó por Piñera y que esperaba en este gobierno los tiempos mejores. Están bastante desafectados. Debate respecto a la expectativa. Claro, las expectativas, pero sobre todo la molestia, por ejemplo, de las reglas no claras. O sea, por ejemplo, en el empresariado ha sido sumamente criticado la mala conducción de la reforma tributaria,
que se estuvo 9 meses solo para la idea de legislar. Entonces, esa incertidumbre, el que las cifras no acompañan, el que no llegaron los tiempos mejores, ha generado un clima, y ese clima precisamente ayuda también a que sin pudor salgan a dar una frase. Se ha acusado al ministro de Hacienda de voluntarismo respecto de las cifras. Sí, claro, obvio. Bueno, nos tenemos que ir, gracias a Enel Leighton, a Gatúbela. Gatúbela Jiménez, que ahora se va a poner su abrigo de leopardo y vuelve a transitar por las calles de Santiago. Gracias, que le vaya bien. Chao. Chao, Fernando. Actualidad con ojo crítico. La información desde distintos puntos de vista. Fue El Mostrador en La Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha.